Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenos días y qué bueno recibirlos de nuevo en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Pasaron unos minutitos y ya lo extraño. Santiago hoy no estará con nosotros. Le dimos el día de descanso, ojalá que ustedes tampoco lo extrañen hoy, ya estará con nosotros el próximo programa. Mientras tanto, déjenme contarles de qué va el programa hoy. En principio, la línea editorial, si quieren, se va a basar en la eficiencia y en la diferencia entre infraestructura y logística. ¿Qué quiere decir esto? Lo pongo en términos. Infraestructura es tener muy buenas rutas. Infraestructura es tener buenos puertos. Infraestructura es tener las herramientas adecuadas para poder hacer las cosas lo más rápido posible. Logística es casi la burocracia para poder hacerlo. De nada me sirve tener muy buena infraestructura si me falla la logística, si finalmente no tengo los servicios del camión. ¿Por qué empiezo de esta manera? Argentina puede invertir mucho en infraestructura, hacer nuevas rutas, subtes, lo que quiera. Pero después si el Estado tarda 3 días en habilitarte una aduana para exportar o importar, 3 días para habilitarte una sociedad o lo que fuera, falla la logística. No me sirve de nada llegar 3 días antes y después tengo 10 días de trámite. Esto es lo que hace a un país desarrollado. No solo la infraestructura, que ojalá mejore, sino también la tecnología y la logística para prestar precisamente un mejor servicio. Cerrando este comentario, voy a utilizar, y lo va a poder leer si quiere también en el punto de equilibrio, jugar un ejemplo con lo que se llama los números grandes. Y para eso le voy a robar una pequeña idea al gran matemático y comunicador Adrián Paenza. Él nos explicaba en Matemática Estás Ahí unos ejemplos para entender los números grandes. Voy a poner un ejemplo de tiempo y uno de espacio. Voy al de tiempo. ¿Cuánto lleva a contar hasta 1? 1 segundo. 2, 2 segundos. 3, 3 segundos. Si quiero contar hasta 100, 100 segundos. Si quiero contar hasta 1000, 17 minutos. Si quiero contar hasta 1.000.000, ¿saben cuánto tardo aproximadamente? 12 días seguidos contando. Y 1.000.000.000, 1.000.000.000, necesito 12.000 años. ¿Escuchó? Esa es la diferencia entre los ceros de más que puedo tener. Por eso es para entender estos números grandes cuando hablamos, hace la eficiencia. Segundo, espacio. El mundo tiene 7.100, 7.200 millones de habitantes. Adrián Paenza decía, ¿qué pasa si juntamos a todos en un solo lugar? ¿Qué espacio necesito? Todos, para sacarnos una selfie, por ejemplo, todos necesitamos, por ejemplo, el estado de Texas, que es el estado de los Estados Unidos más grande, salvo Alaska. 70 metros de distancia, estamos cómodos. Ahí entramos todos los habitantes del mundo, para que diferencie qué es el espacio, tiempo y espacio. ¿Qué tiene que ver esto con la logística? Ahora voy a este ejemplo. En los diarios nos enteramos, hace poco, cuánto por ineficiencia del Estado o corrupción, una persona que por suerte ahora está presa, en este caso le asignan propiedades por 2.700 millones de pesos. ¿Es mucha plata? Imagínense a alguien que gana mucho, trabajador, calificado, CEO de una empresa muy grande, que tiene una capacidad de ahorro, no digo lo que gana, capacidad de ahorro de 50.000 pesos por mes. Quedamos fuera casi todos. Alguien que puede ahorrar 50.000 pesos por mes. Por año ahorra 600.000 pesos. ¡Wow! ¿Saben cuántos años necesita para poder comprar las mismas propiedades que le asignan a esta persona? 45.000 años. Ahí tiene un costo de lo que vale o lo injusta que es la corrupción. Pero vamos del lado de la eficiencia. Argentina tiene un juicio por en este caso la estatización de YPF, por la forma en que se hizo la estatización, porque le compramos acciones a uno, a Repsol, y a los otros no. Esos no, los otros, le hicieron un juicio a la Argentina por 3.000 millones de dólares. ¿Quiere ver cuánto cuesta la eficiencia? YPF este año no ganó plata, pero el año anterior ganó 34 millones de pesos. Son 10 años de utilidades. Sí, más. Casi 100 años de utilidades, porque son 34 millones por 100 en este caso.
de utilidades para poder recuperar lo que se perdió. ¿Se da cuenta la diferencia y lo que cuesta la ineficiencia, no solo la corrupción, sino un error? Es ahí donde si modernizamos y le pedimos a la sociedad, mediante el cobro de grandes impuestos, que sea más productiva, que sea más eficiente, ¿por qué no le pedimos nosotros también a quienes nos regulan que también sean mucho más eficientes? ¿Cuántos nos costó el tema del dólar futuro, por ejemplo? Es parte de la exigencia que una sociedad también tiene que reclamarle a sus autoridades. Eficiencia. Y es parte del programa de hoy. Me toca venderle ahora el programa. ¿Por qué usted se tiene que quedar del otro lado del televisor? Primero vamos a hablar con Fernando González, jefe de noticias del Grupo Clarín. Precisamente para hablar de estos temas y una agenda de noticias que él nos va a enseñar o nos va a contar a nosotros qué tenemos que saber antes de tomar decisiones. Sobre todo en una semana bastante agitada con noticias internacionales, índices, bonos 100 años, todo lo que seguramente usted leyó a través de los diarios y se enteró a través de los programas de televisión. Pero después vamos a aprender de la economía real. Su nombre, hoy ya más que emprendedor, podríamos definirlo como un empresario. Más que empresario, a su vez, como una enseñanza social. Diego González Carabajal se llama él. ¿Qué hace? Vende productos orgánicos. ¿Qué hace? Responsabilidad social, en este caso comercial, porque se llama, y me lo va a explicar seguramente mucho mejor que yo, un negocio justo, un trato justo entre el comprador y el vendedor. Él además nos va a enseñar cómo cuidar el medio ambiente y que todo esto además sea un buen negocio y un buen ejemplo. Algo muy interesante para aprender. Señores, yo no los entretengo más. Empezamos el programa de esta manera. Empezamos a trabajar, señores, y estamos con el Barra Brava. El que escribió el libro, Fernando González. Qué placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, un placer para mí acá. Estás en tu equipo. Entre tantos amigos. Sos parte del equipo Bulat, así que estamos en casa. ¿Me dejas presentarte con un video? Dale, perfecto. Allá vamos. ¿Por qué siempre creímos ser otra cosa de lo que fuimos? ¿Por qué parecemos obrar, gobernar y proyectar por encima de nuestras posibilidades? ¿Por qué lo grandilocuente le gana el partido a la eficacia y busca los gastos extraordinarios antes que combatir a fondo la pobreza? Para reflexionar sobre esto y otros temas de actualidad, hoy nos visitan el inversor, el periodista Fernando González. Te presentábamos hoy, jefe de noticias, en este caso del diario Clarín. Tírame 3 líneas editoriales de cosas que no puedo dejar de preguntarte en el diario de hoy. ¿En el diario de hoy, del día de hoy o el diario de la actualidad, digamos? De la actualidad. De la actualidad. De esta semana. Lo que vas a hacer en el programa de radio. Mira, obviamente que el tema de la semana es el tema de las elecciones. Tenemos cierre justamente en el día de hoy de las listas de candidatos y es lo que va a marcar el clima político y económico de la Argentina en los próximos 4 meses. Ese es el punto, ese es el dato central y todos estamos un poco bailando alrededor de esa información. Déjame hacer algo distinto y voy a improvisar así en cámara porque me da vergüenza a mí hacerte una nota a vos. Vos sos el periodista, yo no sé hacerlo bien, así que convirtamos esto en una charla. Dale, me parece bien. De finanzas, economía a una visión política. Genial. Y en esta charla yo te necesito en lo siguiente, como operador financiero, como inversor. Ajá. La sigla MSCI, que es Morgan Stanley, en el índice, uno de los datos de la semana es que no somos países emergentes, seguimos siendo fronterizos. Todas las condiciones económicas financieras Argentina las aprobó y con creces. El único dato fue político. Fue decir, necesitamos esperar que se den las elecciones porque las medidas que tomaron están muy bien, pero pueden ir para atrás si no convalidan políticamente. Macri cuando estuvo en Holanda y Merkel cuando estuvo en Argentina hablaron bien de la Argentina, pero en ambos casos condicionaron diciendo no alcanza con la voluntad
de un gobierno, necesitamos ver la voluntad de la gente a la hora de elegir. Dicho esto, en todos los que operamos en mercado, en todos, si el que quiere comprar dólares, bonos o lo que fuera, tiene un solo dato, que no es económico y es político, que es qué pasa en octubre. Bueno, y digo, es lógico. A mí me parece que es lógico lo de Morgan Stanley, es lógico la prevención de los inversores extranjeros y es lógica la prevención de los inversores internos, de los capitales argentinos también, porque el cambio de la Argentina no se da para un día para otro, no es de corto plazo, sino de mediano y de largo, y todos quieren saber si la cosa va para adelante o va para atrás. Hoy el principal desafiante del gobierno, la principal desafiante es Cristina Kirchner, es el kirchnerismo, más allá de que las elecciones puedan alumbrar un cambio en el peronismo y que pueda ser Massa el que interprete mejor al voto peronista que el kirchnerismo o que Randazzo, pero eso lo dirá la elección, primero la de agosto y después la de octubre. Y lo tendremos que ver y habrá efectivamente una renovación o no del peronismo. Pero lo que representa a Cristina, sobre todo visto desde el punto de vista económico, es una regresión, es una marcha hacia atrás. El discurso económico de Cristina, el discurso de su principal operador económico, que es Axel Kicillof, es la vuelta al cepo, la vuelta a la economía cerrada, la vuelta a la emisión, la vuelta a lo que tuvimos hasta diciembre del año 2015. Sin embargo, uno puede decir, bueno, no sé si el problema es la persona o lo que dicen. Ahora vos me corregís y esto sí ya es pregunta. Un 30, 40% piensa eso, con lo cual no es un problema de una persona, es un problema de una sociedad que quiere vivir de una manera. Y lo que antes vivíamos de los recursos naturales, ahora necesitamos que el Estado haga por nosotros. No solo a nivel, te pones en cada una de las provincias, incluso la de Santa Cruz, y ves que el modelo es que el Estado haga las cosas por mí. Hay una inercia tremenda, ¿no? La otra vez lo hablábamos con Martín Lustó, y Martín tiene esa misma idea. La gente quedó con una inercia del Estado. Sergio Massa piensa lo mismo y mucha gente del gobierno también, que es difícil quebrar. Es una batalla cultural en la cual bueno, hay una gran parte de la sociedad, y el kirchnerismo durante 12 años contribuyó a instalar esa idea de que el Estado te tiene que resolver todos los problemas. Yo no tengo una visión anti-Estado. Yo creo en el estado de bienestar, creo en un Estado que te cuide, que se ocupe de las funciones básicas que tiene de protección la sociedad, y creo que también en la economía tiene un papel importante, pero no tiene que ser una economía de Estado, ¿no? Es lo que pienso, sino que acá lo que falta es reactivar el emprendimiento, reactivar la energía de los sectores productivos, que está muy caída. Incluso el empresariado argentino se muy mal acostumbró durante los años del kirchnerismo. Ahora, siguiendo con Sí. la charla, entonces, también en muchos de los mensajes uno puede ver una contradicción fuerte en casi todos los partidos políticos, porque todos dicen, bueno, quiero un Estado presente, pero hay que financiarlo. Pero si te endeudas, no quiero que te endeudes. Además, el gasto está muy por encima del ingreso, el déficit fiscal es enorme. Por lo tanto, no quiero que bajes el gasto, quiero que me bajes los impuestos, o sea, bajame el gasto, bajame los impuestos, con lo cual aumento esta brecha. No te financies en el medio porque no quiero que te endeudes, y no quiero que emitas. Sí, y bajame la inflación. Y bajame la inflación. Bajame la inflación. Me da Es un trípode tremendo. Creo que el desafío para este gobierno, y cualquiera al que le hubiera tocado gobernar, ese es el desafío más grande, cómo satisfacer las tres puntas de esa demanda, que las tres son válidas, pero bueno, quizás esa es la discusión entre shock y gradualismo, cómo hacerlo, digamos. Yo creo, ya esto es personal, que ningún gobierno no peronista está en condiciones de ejercer una política de shock. El shock solo lo puede ejercer el peronismo. ¿Por qué? Porque controla los sindicatos y controla los resortes de la reacción social. Los gobiernos no peronistas, Alfonsín, la Alianza, Mauricio Macri, no controlan los resortes de la reacción social, entonces tienen que hacer necesariamente gradualismo. Macri tendrá que encontrar con habilidad y con capacidad de gestión cómo hacer que esas tres variables, bajar el gasto, bajar la inflación, y poder
congeniarlas para que la economía pueda salir adelante, pueda salir de a poco y pueda resolverse. Un dato es, vos decías 30, 40%, yo no sé, las urnas, las elecciones van a decir cuál es el número que tiene Cristina, cuál es el número que tiene el kirchnerismo, pero yo creo que está más cerca de la elección de Menem del 2003, Cristina, que fue de un 24%, que ganó, a veces nos olvidamos, pero Menem volvió 4 años después y ganó, después no fue a la segunda vuelta, iba a perder contra Néstor Kirchner, pero tuvo un porcentaje, 24%, a mí me parece, para un expresidente que venía como venía e intenta de nuevo la pelea, un porcentaje muy interesante, que en el país no lo tiene Cristina. Cristina sí va a tener un porcentaje muy interesante en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, sobre todo en la zona sur del conurbano, en lo que se llama la tercera sección electoral, y ahí lo que define es el triunfo o la derrota. Más allá del porcentaje, si es 25, si es 30, si es 35, yo creo que son dos países distintos el día después de la elección del 22 de octubre, si gana el oficialismo, si gana Cambiemos, y si pierde Cristina, o si es al revés. Si gana Cristina y pierde el gobierno, creo que vamos a tener un país muy complicado, y eso es en definitiva lo que ve Morgan Stanley, lo que ven muchos inversores. Al mismo punto, yendo a eso de los inversores, déjame, no sé si discutirte, pero plantear un escenario distinto. No, era una charla. Sí, lo de gradualismo yo creo que a veces, no sé si es un debate real o a veces no te queda otra. Sí. Yo no puedo ir a hacer la universidad directamente, antes tengo que hacer la secundaria y antes la primaria. Totalmente. Es inevitable. Y si lo hago, empiezo por la universidad, me va a ir muy mal. Todo tiene un proceso, sobre todo cuando las distorsiones son de mucho tiempo. En otras cosas como el cepo, los holdouts, sí puedo hacer algo de shock porque es una medida. En lo otro es mucho más gradual. Pero bueno, independientemente de eso, Brasil tiene un escenario político mucho más complicado, pero mucho más complicado. Sin embargo, nadie mira quién está hoy, y cuando alguien invierte en Brasil, que le está yendo muy bien en materia de inversiones, incluso la economía empezó a reaccionar, lo que te dicen es, a mí no me importa quién gobierna hoy, me importa quién va a gobernar después. Con lo cual yo tengo que hacer un sensor de quién puede venir después. Cualquier inversor te va a decir eso, y Morgan Stanley o el que fuera también te termina diciendo eso, diciendo, bueno, quiero ver la sociedad, porque no es un problema de personas, es un problema de sociedad, cómo quiere vivir la sociedad, y si yo voy a poner plata en una sociedad que quiere solo o no respeta la propiedad privada, o pongo plata en una sociedad donde respeta la propiedad privada. Perdón por lo extenso de la pregunta, pero en Brasil vos ves los candidatos que pueden surgir y son tan parecidos en muchos aspectos que decís, pase lo que pase, no importa si gana A, B o C, la línea de la sociedad está clara. Es una sociedad que sabe hacia dónde quiere ir y que finalmente la corrupción está en el primer plano y es una sociedad que madura. Perdón lo extenso, pero vi una marcha el otro día en la Argentina donde creo que no está claro eso todavía. Que si la sociedad entiende lo que le cuesta la corrupción y segundo, si la sociedad tiene claro hacia dónde va por el menú de candidatos. Es lógico, a mí no es una discusión, no vamos a discutir sobre eso porque creo que cuando le miden el aceite a Brasil, están mirando lo que pasó en los últimos 20 años en Brasil. Y cuando se lo miden a la Argentina, están mirando lo que pasó en los últimos 20 años en la Argentina. Entonces es lógico que no nos tengan confianza. Yo creo que necesitamos 10 años de racionalidad para poder convencer a muchos inversores de que la Argentina cambió. Vamos a tener que todavía mostrar muchas más cosas. Esa es la cuestión con la Argentina. Cuando vos ves lo que fue, aún con las fallas que tuvieron Dilma Rousseff como presidenta, el mismo Lula estuvo en Mar del Plata en el coloquio IDEA en 2013 y fue uno de los discursos más atractivos que yo escuché de un dirigente político. Bueno, tenía problemas de corrupción importantes como ha tenido y eso le ha valido que Dilma terminara yéndose del poder como se fue, como se ha ido. Pero Brasil en definitiva tuvo un comportamiento como economía emergente de un país grande, de un país de 200 millones de habitantes, con las cosas mucho más claras, con los objetivos mucho más determinados que lo tuvo la Argentina. La Argentina es el país de
el estallido del 2001, el país de los 5 presidentes en el 2002, el país de la devaluación de Duhalde, el país del Néstor Kirchner prolijo, del superávit gemelo, el país y de la corte renovada de Kirchner de los primeros 2 años y medio, de Labaña, Bielsa y Ginés González García y Tedesco entre sus ministros, al Kirchner que echa Labaña, que rompe el INDEC, que lo pone a Moreno y que después termina llevando a Cristina a la presidencia, y que Cristina, todo lo que pasó en los últimos 8 años de gestión de Cristina. Esa es la Argentina, es un país que nunca tiene una serie de políticas de Estado realmente homogéneas, sino que es un país, bueno, cuando estaba en El Cronista y hoy que estoy en Clarín, mi columna se llama País Adolescente. Yo defino eso, es un país que no termina de madurar, y bueno, me parece que hay una serie de, ¿cómo decirlo?, una serie de objetivos que se ha trazado este gobierno que son interesantes. En la ejecución, en la gestión, uno ve errores que te hacen preguntar todo el tiempo, ¿tienen claro hacia dónde va? ¿Tiene claro el gobierno hacia dónde va? Y bueno, es la pregunta que se hace la sociedad adentro y es la pregunta que se hacen los inversores afuera, es muy legítimo. ¿Subestimaron la herencia o se sobreestimaron ellos de la capacidad de resolución? Yo creo que las dos cosas, pero más la segunda que la primera, porque la herencia se veía que era muy pesada, que era una mochila grande, creo que todos, de Macri para abajo, todo el gobierno lo sabía, pero sobre todo me parece que en la ejecución hay subestimación de algunas cuestiones, y a mí me parece que la mayor subestimación fue la inflación post-devaluación. Digamos, devalúa con bastante prolijidad la gestión de Alfonso Prat-Gay, pero el programa inflacionario posterior y sobre todo la mirada sobre la política de precios, que me parece que es la mayor debilidad que tuvo el gobierno en el primer año de gestión, hizo que la inflación, después de una devaluación del 50%, en vez de ser se trasladó a precio. Del 50% fuera del 100%. Entonces la inflación de 2016, que tendría que haber sido de 30 puntos, fue de 40. Esos 10 puntos están de más. No tendría que haberle sucedido al gobierno. La política de precios, los programas de comprar en cuotas y en general la interlocución del gobierno con los formadores de precios, con los empresarios que eran amigos de Macri, que eran amigos de Prat-Gay, que eran amigos de Cabrera y de todos los muchachos que hoy están en el gobierno, fue totalmente con resultados muy malos. Un amigo nuestro creo que había definido bien en esto, que era, así como el gobierno se planteó, y comparto contigo, yo también me equivoqué en ese proceso de creer que no se iba a trasladar todo tan rápido a precio porque lo habían descontado antes, pero para eso necesitaba mucha inversión y sobreestimaron su posibilidad de conseguir inversión. Y José Luis Esper siempre dice, bueno, si tus cambios son graduales, la inversión también va a ser gradual, también va a venir en cuentagotas. Lógico, pero digo, yo le digo a José Luis y a quien quiera decirlo, digo, si uno recuerda, qué sé yo, López Murphy en el gobierno de la Alianza, que fue ministro de Educación, en 15 días quiso recortar gastos y demás en el área educativa, duró 15 días, digo. Hay una realidad por eso que tenés que manejar. El shock es relativo, por eso no sé si es un debate. Digo, la realidad, ahí tenés un caso de shock. La realidad es esa, para un gobierno no peronista es muy difícil porque no controla los resortes sociales. Otro de los temas de la semana, déjame revisarlo contigo, y voy a parafrasear también a un amigo común, a Enrique Sebach. El otro día decía una aclaración muy interesante, que decía, las clases altas van a comprar a Chile o a Miami, las clases bajas terminan en la salada. Y en ambos casos es por una elusión impositiva o por algo que estamos haciendo mal. Queda claro en los gestos de consumo nuestro que estamos teniendo una muy mala política de aranceles, de exportación, de importación, etcétera, porque son mundos distintos. O sea, ambos estamos evadiendo la realidad. Yo te digo dos ejemplos que me pasaron durante el 2016. Uno a comienzo de 2016, una charla con un empresario de una multinacional del rubro de alimentos, formador de precios. Le pregunté con qué dólar, el costo de reposición, ¿con qué dólar lo haces? Me dijo 18 pesos, pero vale 15. Sí, pero lo hago con 18, pero vale 15. Cuando valga 18, ¿con cuánto lo vas a hacer? Nada, un punto, ¿entendés? Eso es uno de los factores
que hizo que la inflación fuera más alta de lo necesario. La otra charla fue con un CEO de una empresa también de bebidas, también formadora de precios. Y le pregunté, ¿cómo te fue este año, a fines del 2016? Mal, nos caímos la venta 10%. Mira vos, le digo, ¿y bajaste los precios para recuperarla? No. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos perder rentabilidad que bajar los precios. Yo lo que digo es, si esa actitud se expande a todos los empresarios de la Argentina, no tenemos destino. Digo, ahí es donde hay un factor que el gobierno o no vio o vio y resolvió mal. Me parece que ahí hay un tema para resolver y aquello, viste, la teoría liberal de dejar hacer, digamos, para eso no funciona. Nadie quiere un Moreno de nuevo, pero sí que el gobierno realmente sepa cuál va a ser el nivel de la inflación. En 2016 nunca le encontró la pata al gato. Uno de los puntos también, ya que hacemos este recorrido editorial, acá voy a bajar opinión también. Argentina emitió un bono a 100 años. Y te divido el concepto en tres. Hay algo conceptual que a mí me parece brillante, que es tomar deuda a 100 años es lo más justo que hay, o a más largo plazo, porque es injusto que la generación de hoy pague obra que la van a disfrutar nuestros nietos. Entonces, desde ese punto de vista, llevarla en el tiempo es un acto conceptualmente lógico. Casi todos los países y las empresas tratan de financiarse lo más largo posible. Segundo, conceptualmente también es un tema de marketing, de entrar al grupo de los que se financian a 100 años. Como dato negativo, convalidan una tasa de interés que es alta, 7 y pico por ciento anual. Pero al mismo tiempo, no está el prospecto muy claro todavía, tiene una cláusula, que esto lo salva, que es que si Argentina puede recomprar esa deuda, si consigo plata más barata después, puedo cancelar esta deuda, tengo un margen a los 3 años una decisión y a los 30 años otra decisión, con lo cual eso lo resuelven. Pero esto fue un título, y el monto no fue significativo. Si este año nos endeudamos por 25.000 millones y esto fue por 2.700 millones, en realidad me parece más un concepto de pertenecer que un tema de nos endeudamos a 100 años, etc. Pero sí, todo este debate, y perdón la introducción, que quise hacer todo económico, se terminó en un debate político. Nos están endeudando a 100 años, el país del endeudamiento, etc. Mala comunicación, yo estoy equivocado en mi apreciación. No, yo no creo que sea mala comunicación. A mí, digamos, para mí es endeudarte a 100 años, como lo valorás vos, es entrar a un club en el que está bueno entrar por un monto que no es tan significativo como los 2.700 millones, pero hay una cosa que no tuvo en cuenta el gobierno, ¿no? Que es que la Argentina viene de una fluctuación que es de nos endeudamos y dejamos una deuda enorme, como nos sucedió con Menem, como nos sucedió con la última dictadura militar, o tenemos una política interna de emisión, nos financiamos con emisión, tenemos inflación alta, que es lo que hizo el kirchnerismo. Entonces, hay un miedo a las dos opciones extremas, digamos, ¿no? Porque la racionalidad de la economía argentina, ¿cuál debería ser? Que no tengas en una deuda enorme y que controles la inflación y no emitas o emitas poco. Perdón, ¿sí? Déjame discutirte eso. Ese no es el problema. Sí. Si vos emitís porque tenés un déficit y lo tenés que financiar, o tomás deuda para financiar el déficit, estos son los síntomas. El problema es que tenés un déficit fiscal enorme. Totalmente. Ese es el problema de la Pero Argentina. mientras achicás el déficit, ¿cómo te financiás? Digo, ¿el miedo cuál es con el gobierno de Macri? El miedo que el gobierno tiene sobre el que el gobierno tiene que calmar a la sociedad o darle señales de tranquilidad. Quédense tranquilos, mientras hacemos el trabajo de la reducción del gasto, nos vamos a financiar con deuda, pero no a niveles alarmantes para que esto termine siendo una carga para las generaciones futuras. Y en esto el kirchnerismo hizo una práctica política en tiempos electorales, faltan 4 meses para las elecciones, un clásico. Es decir,
te están endeudando a 100 años. Vos, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos van a pagar esta deuda. Digo, no importa que son 2.700 millones, no importa cómo tenemos esa balanza, no importa cómo tenemos la ecuación. Eso pega en alguna gente. Fer, eso lo entiendo. Y entiendo el juego político de quien lo dice. Es su herramienta, es su competencia. Lo que a veces me cuesta interpretar también es la posición de los formadores de opinión pública. Entre ellos, te sumo en ese caso, diciendo, bueno, también estamos nosotros en algún punto para explicar, independientemente de los intereses creados que tengas de cada uno de los partidos políticos. Pero, claro, ¿te pasó alguna vez en la vida a vos, en tu familia, con Ana, tus hijos, etcétera, de vivir un proceso donde gastaste más de lo que te ingresaba? Sí, claro, sí. Y uno no quiere volver a repetirlo. ¿Sabes que esta discusión la tuve con un magnífico periodista que es Ismael Bermúdez en Clarín en el año 2006? Creo que fue que Néstor Kirchner pagó 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Y la discusión, ¿cuál era? Si estaba bien o estaba mal, ¿no? El planteo que me hacía en ese momento él, y que hacían muchos periodistas y muchos formadores de opinión, era: ¿para qué vamos a pagar 10.000 millones de dólares que en definitiva el crédito está más barato y no conviene pagarlos? Y yo siempre pensé lo mismo, que en determinados momentos de la vida, y la vida de un país es como la vida personal, hay un componente que no está en ningún registro financiero, que es tu tranquilidad cuando pagas una deuda. Sí. Aunque no hagas un buen negocio financiero, no tener deuda no es lo mismo que tenerla. Perfecto, vamos a ese punto. Igual, perdóname, estoy más de acuerdo con Ismael, porque no es que cancelaste la deuda, cambiaste de acreedor. Exactamente. Porque le tomaste a Venezuela con el BODEN 2015 al 15% anual. Entonces la discusión pero ahí no estaba lo de Venezuela todavía. Era un tema, ahí estaba lo de pagar o no pagar y hacer la letra del central. Pero después emitiste bonos. Sí. O sea, es que una cosa es cambiar el acreedor. Con esto lo mismo. Yo emito deuda a 100 años o emito pesos. En ambos casos es deuda. Con una sociedad o finalmente afuera. Pero independientemente de ese punto, del endeudamiento o no, cuando me iba a tu caso personal, es que cuando gastás más de lo que te ingresa, el problema es ese. Claro. ¿Cómo lo resolvés? Y el endeudarte es una manera de ganar tiempo, pero más que eso, es qué haces con la plata. Si yo tomo plata prestada para cambiarme un auto sofisticado, voy a pagar más seguro, más patente, etcétera, con lo cual voy a perder mucho más. Ahora, si tomo plata prestada para comprarme un auto y lo hago remis o lo hago taxi, voy a generar riqueza porque genero trabajo. Y eso es lo que pasó en Argentina, que cuando hablabas del proceso militar, en los 90, etcétera, gran parte del endeudamiento se fue en robo. Totalmente, totalmente. Sí, en todos esos procesos. Lo que digo es, a ver, lo que sucede es que todos sabemos que la Argentina tiene que gastar menos, para poder gastar menos o lo mismo que lo que le ingresa, ¿sí? Este es el objetivo. El tema es que es un país en recesión, que es un país con una población que está bajo un tercio de la población está bajo la línea de pobreza. Entonces, mientras hacemos ese proceso, mientras llegamos a ese objetivo deseable, ¿sí? ¿Cómo hace el gobierno para lograr que la sociedad se convenza, lo acompañe, pero también sienta que en ese proceso hace un esfuerzo similar, sobre todo quienes son los más pobres de la pirámide social, que los que están mejor? Este es el desafío, y sobre todo para un presidente como Macri, que es un presidente que viene del sector empresario, que ha construido una imagen del chico que nunca pasó necesidad. Entonces tiene que dar 3 veces más de respuesta que la que tendría que dar María Eugenia Vidal, o la que tendría que dar el mismo Sergio Massa. Igual, ¿entendés? Por una cuestión de origen y por una cuestión de perfil personal. Hablando de gestos y cerrando la nota, te quiero comprometer para otro programa, porque hay un tema que no está instalado en la sociedad y deberíamos instalarlo. Es gestual también, ¿eh? A ver. Es completamente gestual. Que es, el otro día leí una estadística, es el país con más políticos pagos con respecto a habitantes. Sí. Entonces, cuando hablamos, todos quieren ser representantes nuestros, sí, porque ganan y viven mucho mejor que nosotros. Entonces, sí, los privados tenemos que pagar impuestos, muchos impuestos, para sostener un sistema en que todos nos representan. Y también hay que discutirlo. Tenemos el doble que España de políticos por habitante. Sí. Es todo un tema para tocar. Pero viene el momento de tu elección en este caso. No te voy a dar el tuyo, porque ya es tuyo. Ajá. Eso nos lo quedamos nosotros y se lo regalaremos a otro invitado. Tenés que elegir uno de estos 2 libros y nos tenés que decir por qué.
Bueno, digo, ahora que lo veo bien. ¿Qué cenamos hoy? Voy a elegir a Miguel Bonazo, porque es una historia apasionante, una historia de ficción. Bonazo es un periodista con muchos años de trayectoria, que escribe muy bien, que ha escrito grandes libros de ensayo y de ficción también, así que hacía rato que estaba con ganas de tener el libro de Bonazo y por eso es que lo elijo, básicamente. Fernando, en nombre del equipo Bulat, gracias por participar, por formar parte del equipo y por todo lo que nos ayuda siempre. No, gracias a ustedes, un placer, hasta en la discusión. Vamos a ir a un corte, pero te invito a quedarte, porque lo que vamos a ver después, no está Santi, no, espero que salga bien igual, vamos a aprender mucho, porque uno cuando habla de una empresa social, un emprendedor, si querés una empresa con comercio justo que lo vamos a tocar, piensa, bueno, un emprendimiento, no, factura millones y tiene mucho para enseñarnos cómo, haciendo bien las cosas, uno puede ganar plata igual. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. La educación es el principal eje de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Gracias por esperarnos, pero va a ver que no se va a arrepentir. Por Helio, Diego, qué placer recibirte. Muchas gracias por la invitación. Déjame presentarte a vos y a la empresa con un pequeño video. Bueno. Vamos a ver. Cuando era estudiante de economía tenía una cosa muy clara. Luego de recibirse no quería trabajar para una corporación. Quería hacerlo en un proyecto que fuera sustentable en el tiempo, generando alto impacto social, ambiental y económico. Para hablarnos de cómo nació la red de productores orgánicos Interrupción, hoy nos visita en El Inversor el emprendedor Diego González Carvajal. Ahora sí, formalmente, Diego, ¿qué edad tenías cuando se te ocurrió esta idea? 20 años. ¿Y solo, un grupo de amigos? No, empezó con la crisis del 2000, 2001, ¿no? Donde había una vocación y una preocupación por el futuro del país y estábamos como con ganas de crear algo y armar algo distinto que pueda contribuir a la problemática social y ambiental. Y bueno, con un grupo de voluntarios y amigos empezamos el proyecto. Y contanos bien qué hacen. Básicamente somos productores y comercializadores de productos de alimentos orgánicos, saludables y de comercio justo. Lo que hacemos es acompañar a productores a convertirse de la agricultura convencional con químicos a una agricultura orgánica sin químicos, con prácticas de comercio justo y prácticas laborales justas,
con un involucramiento en las comunidades a través de un porcentaje de las ventas que va a proyectos de educación, salud y vivienda. ¿Eso es comercio justo? Sí. Básicamente el comercio justo se arma una asamblea de trabajadores, los trabajadores rurales que están involucrados en la producción, y ellos después deciden qué hacer con este porcentaje de las ventas en su comunidad y participan activamente en esos proyectos. Eso es lo que ayudan a la comunidad donde están sacando. Está muy bien eso, porque involucran a la comunidad y más que verlo como algo invasivo, formás parte. Sí, además ellos mismos, los mismos trabajadores, cada asamblea, ellos son los que eligen en qué invertir la plata. O sea, ellos ven cuál es el problema y qué quieren solucionarlo, ¿no? Contame ejemplos de decisiones que hayan tomado. Algunas, la verdad que hay una diversidad grande, desde pagarle una operación al hijo de un trabajador que es cara y que no te incluye, a un programa de seguro de medicamentos donde van cobrando un porcentaje, a unos que hicieron en Soldado Maldonado, en Tucumán, un club de fútbol, a comprar útiles en algunos casos, a comprar materiales de vivienda y ayudarse mutuamente a hacer mejoras y refacciones en sus viviendas. Y eso ustedes están en distintos lugares del país. ¿Dónde producen? ¿En Tucumán me habías dicho uno? En Argentina sí, en Tucumán, en provincia de Buenos Aires, en la zona de San Pedro, y después en la provincia de Río Negro y Neuquén, y después también estamos en Chile, Perú y Estados Unidos. Ahí es una de la parte de la historia, producen estas cosas orgánicas, estos alimentos orgánicos. Y ahí contribuís a la sociedad en lo orgánico y en la comunidad en que hacen algo. Después, a partir de ahí, ¿cómo vendés ese producto realizado por los trabajadores? Bueno, luego tenemos alquilados distintas fábricas, establecimientos o tomamos servicios donde procesamos, clasificamos y embalamos lo que es frutas y verduras o jugos y alimentos congelados, que es lo que hacemos también. Luego eso los exportamos y tenemos una empresa en Estados Unidos que la importa, la distribuye directamente a los supermercados. Entonces hay toda una segunda parte de nuestro trabajo que es toda la comercialización hacia el consumidor y contar lo que es orgánico y hacer todo lo que es el marketing, ¿no? En la góndola. Con distintos cadenas de supermercados. Y la cadena de supermercados o el importador de Estados Unidos o donde fuera, ¿les compra porque es una empresa social o les compra porque realmente el producto es bueno? Nosotros le vendemos directamente a los supermercados y la empresa de Estados Unidos es parte de nuestra empresa y nos compra porque es orgánico, porque hoy es un mercado ya importante de alrededor de 100.000 millones de dólares, que crece al 20% anual. Hay pocos mercados que sostenidamente durante más de 20 años crecen a esa tasa. Entonces estamos metidos dentro de ese movimiento, dentro de ese mercado, y todo lo que es los alimentos saludables y nutritivos y biodinámicos, que es un aspecto de lo que hacemos, y el comercio justo es como una parte de eso, ¿no? Pero el mercado en el que estamos es el orgánico y esa es la razón principal por la cual nos compran y pagan un poco más por ese valor, ¿no? Ahí está, ese es el punto. Pero finalmente el que lo está pagando es el consumidor, porque el supermercado es un intermediario. A la larga te compra el producto y se lo vende un consumidor. El consumidor sabe que cuando está comprando lo que está comprando hay alguien que están operando, a un hijo de un trabajador lo están operando en Tucumán. No tiene esa información exactamente, pero sí hay un conocimiento importante, especialmente en Europa y en Estados Unidos, de qué es el comercio justo, qué es orgánico y qué es biodinámico. Y justamente el modelo es que se internalicen esos costos sociales y ambientales y el consumidor está dispuesto a pagar un poco más para tener un impacto positivo en su compra, para tener un alimento saludable y para contribuir con el medio ambiente, ¿no? Y paga esos costos. Voy un paso atrás, simplemente para definir las etapas, perdón mi ignorancia en este caso, pero lo contás como que ya está parametrizado en cada una de esas cosas. Decías, biodinámico, ¿qué significa? Biodinámico es una técnica agrícola. El orgánico básicamente significa no usar pesticidas y no usar químicos, pero no te dice cómo trabajar la tierra. La biodinámico es una técnica, una tecnología agrícola donde se usan extractos de distintos vegetales, como pueden ser cosas que pueden ser caracterizadas como yuyos, como el manzanilla, diente león, corteza de roble, miel en rama, donde se hacen extractos con eso, se le pone al compost, que el compost se hace con bosta, resto de poda, restos de producción, eso se fermenta con esos preparados biodinámicos que se llaman, y eso es un biofertilizante que reemplaza los fertilizantes químicos. Y lo mismo con otras prácticas. Y eso está auditado, que realmente haces eso, o sea, vos decís, yo hago esto, pero hay alguien que audita. Sí, todo lo que hacemos tiene una certificación, trabajamos con certificaciones de seguridad alimentaria, con certificaciones de comercio justo por un tercero que audita todas las inversiones sociales. Hay una certificadora orgánica también y hay también una certificadora biodinámica. O sea que cada una de esas cosas agrega un poco al precio y al valor, es una forma de valor agregado al producto. Está perfecto, ya entendimos entonces eso. Y lo de, ahora sí volvamos a algo que yo decía en la introducción y hablábamos recién, comercio justo, ¿cómo se certifica eso?
Es también una certificadora que audita una norma de comercio justo, que son normas laborales, que son la parte básica. Después se certifica la creación de la asamblea como institución nueva, que es soberana sobre ese porcentaje de las ventas. Y después se auditan los fondos que se destinen a donde se dice que se destignan, ¿no? A proyectos sociales, ambientales. Muy interesante. Ahora, volvamos a lo personal. Esto fue hace 17, 18 años. ¿Esto es lo que habías soñado? ¿Vos sabías que esto iba a terminar en esto? ¿Se fue dando, fuiste averiguando cosas o se fue dando de casualidad algunas? ¿O ya a los 20 años cuando dijiste no quiero ser un empleado corporativo, este es el camino? Teníamos la idea general, como un poco la visión, pero los primeros 7 años fueron bastante caóticos. No encontramos el modelo de negocio y como que... ¿Esto ya existía antes o fue idea todo original? No, bueno, el mercado orgánico existe desde hace 100 años. No, todo existe como estándar ambiental, social ambiental, el comercio justo orgánico y biodinámico existen desde antes. Lo que creamos nosotros por ahí es un modelo integrado verticalmente, donde estamos tanto en la producción como en la comercialización, eliminando intermediarios ineficientes en la cadena de valor, pero sí existe. Bueno, y decías que ya cuando tuviste estos primeros años donde no encontrabas el modelo de negocios, porque no se adaptaba a lo que vos querías hacer, esto para tratar de enseñar e impulsar a otros que quieran hacer, también emprender. ¿Es porque no encontrabas lo que vos querías hacer o porque no funcionaba lo que estaban haciendo? Yo creo que no estaba bien pensado el modelo. Había, no estaba claro qué es lo que hacíamos. Hacíamos proyectos de desarrollo social en barrios, trabajamos con escuelas, queríamos cambiar. Teníamos proyectos de comunicación, pero que no estaban alineados a la comercialización de los productos. Era como que en la primera etapa también eran muy jóvenes todos y nos faltaba experiencia. Y sí, allá por el 2006 me agarró como un ataque de foco y dije, nos concentramos en lo que es la producción y comercialización de alimentos orgánicos. El resto de las cosas las dejamos de hacer y ahí fue cuando empezamos a crecer más rápido. ¿Y el clic fue de golpe? O por la experiencia, como decía, me tengo que concentrar primero en un tema, después primero voy a la producción, después voy a la comercialización y después veo el resto. ¿Fue un clic de golpe o fueron por los traspieses anteriores? No, yo creo que fue un proceso porque fueron varios años problemáticos, fueron 7 años de no encontrar realmente un modelo y intentar por distintas alternativas. Pero sí, en el 2007, cuando nos focalizamos en eso, fue explosivo. A partir de ahí empezamos a crecer a más del 100, 200% durante más de 10 años, o 14 años en realidad. Ahora, como empresa integrada, tiene una facturación anual. ¿Te lográs poder pensar cómo vas a hacer si yo te invito dentro de 5 años, con qué me voy a encontrar? Con empresa, vos ya lo tenés planificado, vamos hacia acá. Sí, de hecho, bueno, empezamos... Del 2007 al 2014 básicamente convertíamos a productores agrícolas, los asesorábamos, pero no producíamos nosotros. Y vimos que era necesario poder hacer investigación y desarrollo y tomar ciertos riesgos en tecnología agropecuaria, que no era lo mismo hacerlo con productores asociados que tomar el riesgo nosotros, entonces empezamos a alquilar nosotros las chacras. Y eso fue algo que empezamos es el plan 2014-2020 básicamente, donde empezamos dos cosas. Empezar a alquilar nosotros chacras y hacer como centros... ya producen ustedes directamente, claro, no a través de un intermediario. Son como chacras modelo, ¿no? Donde vamos un poco más allá y probamos cosas nuevas. Y después, por otro lado, todo lo que es la venta directa al consumidor, que es algo que estamos empezando ahora y que en 5 años esperamos que sea una parte importante de nuestras ventas. Con lo cual vas a cambiar parte de la producción o ampliás. O sea, vos decís, voy a tratar de reemplazar lo que terciarizo todo por producción propia o... ¿Es adicional? No, adicional, parte del crecimiento, ¿no? Repasemos esto. Vos vas, no sé, Río Negro decías, o en Tucumán, vas a una ciudad, un lugar donde producen y los convences de hacer esto orgánico, y quiero llegar a lo de comercio justo, cómo determinás el precio, cómo determinás la renta, cuánto se queda la empresa y cuánto se queda el productor. Básicamente nosotros tenemos un modelo donde cobramos un 10% sobre las ventas de margen nuestro, que es el que paga los costos fijos y es el margen operativo, y después el resto se les descuentan los costos logísticos, los costos de materiales de empaque, los costos de procesamiento, y ese es el precio que se trabaja con el productor.
Sobre el precio convencional hay una parte extra que son las primas estas que te decía del comercio justo, una parte que es extra como incentivo al productor por certificar, y después la mayor diferencia viene por el certificado orgánico, que eso ya puede ser hasta el comercio justo, pueden ser un 5 o 10% más de precio, y primas de comercio justo, y el precio extra de orgánico puede ser entre el 50 y el 100% más, que eso lo determina el mercado, ¿no? Eso va, cada año va cambiando. Y cuando le vendes al supermercado, sabe el precio, sabe las condiciones, ¿cómo negocias con ellos? Porque también el precio, una cosa es lo que vos acuerdes con el productor y a lo que quieras vender, y otra, ¿qué pasa si un día te dicen no te compro? Porque es mucho más difícil la cadena sin supermercados. Bueno, lo que hacemos nosotros con las cosechas, además hacemos mucha fruta y verdura fresca. Hay cultivos, por ejemplo, de la frutilla que tiene que venderse en 24 o 48 horas, o sea que es muy dinámico y tiene una velocidad rápida. Hacemos un 50%, o apuntamos a un 50% de la cosecha esperada se venda por programas a precio fijo y volumen fijo con cadena de supermercado, alrededor del 25% con lo que son avisos que se hacen o promociones que se hacen 1, 2 o 3 semanas antes, y el resto, que es un 25%, se vende spot en el día. Entonces con eso como que vamos generando como un equilibrio de riesgo con la cosecha, ¿no? Se ve que tenés claro, y supongo que el televidente también está, cuál es tu camino, qué estás haciendo, lo tenías claro de hace bastante tiempo, y podemos mencionar hoy una empresa exitosa. Déjame basarme en eso. Vamos a suponer que por 5 minutos te atiende el, no sé, secretario de Agricultura, o más arriba si querés, presidente de la Nación o el Congreso, y decís, mira, a mí con esto tengo éxito, y yo sé lo que tengo que hacer yo. ¿Qué consejo le darías que tiene que hacer el Estado para poder ayudar para que la logística, como vos decías, o trataba de presentar yo en la introducción, o la infraestructura, abarate mucho más los costos y haya mucho más empresas como la de Diego? A ver, son varios temas. Por el lado del secretario de Agricultura, te diría que hay una ley de agricultura orgánica en Argentina, que es muy buena y que tiene el espíritu de que esos costos ambientales que por hacer agricultura orgánica se deja de contaminar, entonces se deja de contaminar las napas, los consumidores comen menos químicos, con lo cual bajan los costos del Ministerio de Salud. Esto es algo que en varios países se sabe y se hace, y la Argentina tiene su ley, y entonces que era básicamente un porcentaje de las exportaciones, había un 2,5% de las exportaciones que te los generaba como un reintegro por incorporar esos costos ambientales, ¿no? Y por alguna razón el gobierno nuevo, cuando cambió todo, lo sacó. Entonces lo primero que le pediría es que lo reintegre, que lo vuelva a poner. Porque que haya un incentivo. Sí, además está la ley, que se cumpla la ley en realidad, porque ya está la ley de agricultura orgánica, que fomenta la agricultura orgánica justamente por eso, ¿no? Lo segundo que le pediría es que el Ministerio de Desarrollo de Ciencia y Tecnología no ponga toda la plata en transgénicos y en subsidiar a Monsanto, y que básicamente investiguen también en aplicar tecnologías agropecuarias orgánicas, porque hoy todo el foco es básicamente a fomentar todo lo que es la soja transgénica, que contamina los pueblos y genera muchos otros problemas. También le pediría que los pueblos, que se cumplan las leyes de no aplicar glifosato y químicos alrededor de los pueblos, que es algo que es una ley, una normativa nacional que se dictó, que se le deja a los municipios que hagan básicamente lo que quieran. Entonces hoy hay un montón la mayoría de los pueblos donde se fumigan al lado de las escuelas y los pueblos, que generan un montón de problemas de salud. Le pediría también igual ahí me llamó el presidente que te da 5 minutos más porque tenías una lista larga. No, por ejemplo, que no hagan fracking en la provincia de Río Negro, en Neuquén, donde viste que se está haciendo todo vaca muerta, se usan químicos muy pesados como el arsénico que pueden contaminar las aguas y dañar permanentemente 100.000 hectáreas de manzanas y peras, y básicamente la mayor fuente de empleo de la provincia de Río Negro. Y después que un poco lo que decías vos de la eficiencia, de facilitar el proceso de exportar y de tema impositivo, que todavía sigue siendo arcaico, ¿no? Hay como una cosa muy gradualista, donde es verdad que se ha mejorado. Pero por ejemplo, nosotros tenemos una empresa igual a la nuestra en Argentina, pero en Chile y en Perú, y vos tenés un sistema que cuando exportás, pagás todo con IVA, y cuando exportás, el Estado te devuelve ese IVA para que sea neutro, y si no tendrías todo un costo extra del 21% de IVA. En Chile y Perú, a los 5 días de fin de mes lo tenés reintegrado en la cuenta. Acá tardás medio año en que te lo devuelvan, y no puedes compensar con deudas, o es todo muy complejo. O sea, simplificar todo ese proceso y hacer lo que hacen otros países creo que también sería un pedido, ¿no? Y después obviamente mejorar las rutas. Y con estas tasas de interés, claramente.
afecta mucho al precio. Sí. A veces nos quejamos de un país inflacionario y parte de la inflación a veces es la ineficiencia, ¿no? Sí, no, y lo que decías vos también de las rutas, y, o sea, hoy sale toda la mercadería sale por camión cuando podría salir por tren y abaratar un montón de los costos. En el caso de Río Negro, la pérdida de competitividad por eso es enorme y se podrían bajar un montón de costos mejorando la infraestructura. Hay una lista grande, no quiero... Pero está muy bien y forma parte de las reglas del juego. Sí. Instalado en Argentina, y ya cerrando, y si te pongo al revés, como ejemplo, obviamente no lo soy yo como emprendedor, vos sí como emprendedor, y en este caso ya consolidado, más que emprendedor, ya es una sociedad anónima, ya es una empresa. Te doy la cámara y así como le hablaste al gobierno para que te ayude a algunas cosas, ¿qué le dirías a otros emprendedores como margen de enseñanza? ¿A la cámara? A la cámara, que es la gente que te está mirando del otro lado. ¿Qué le diría a un emprendedor? Bueno, que piense mucho al principio. A veces es bueno tomarse el tiempo para pensar un modelo de negocio. Yo creo que el modelo de negocio es la clave de emprender. Y a veces no hay que apurarse a arrancar, sino pensar realmente lo que uno va a hacer y dedicarle tiempo a planificar. Después le diría que genere alianzas estratégicas desde el día 1 y focalice en lo que uno agrega valor, y que el resto trate de tercerizarlo o hacerlo con alianzas estratégicas, que es un poco lo hacemos nosotros con la logística, todo lo que no es la relación con el productor y el supermercado, el consumidor, apuntamos a tercerizarlo. Sí, un poco eso. Está muy bien, muy buen mensaje, ¿no? Porque a veces uno habla de emprendedurismo, todos quieren coachear o lo que fuera un emprendedor, y todos que nacieron en un garage, etcétera, y el camino es un buen modelo de negocios. Al principio mucho más que no solo la pasión, el esfuerzo, etcétera, sino esa planificación. Gracias por el aporte, Diego. No, muchas gracias por la invitación. Me esperás acá, después nos saludamos bien, voy a ir al cierre de este programa, espero que les haya gustado. Nos fuimos con bastante contenido, supongo, extrañando a Santiago, sobre todo en esta parte del emprendedurismo, pero sí vale la pena escuchar, ¿no? Y que me voy con la palabra final. Como un buen modelo de negocios nos ayuda, y a veces no hay que tener miedo a esa planificación. No todo surge por esfuerzo, no todo es talento en la vida, no todo es pasión y dedicación. También necesitamos planificar lo que estamos haciendo. Hablamos con Fernando González, también nos dejó sus claves de la línea editorial, si quieren, que tenemos que seguir de cara adelante. Cuándo creerle una noticia y cuándo no creerle a una noticia. Señores, nosotros nos despedimos, pero antes les vamos a vender, como me toca en este momento, cómo nos puede seguir escuchando. Viendo en este programa en Metro, escuchando en Radio Millennium. A nosotros El Inversor versión bolsera, vamos los martes de 9 a 10 de la noche, ahí todo finanzas. Pero después hay gente joven, mucho más joven, que está pensando no solo en el presente y en comprar y vender acciones, bonos y demás, sino en la dinámica del futuro. Benditos 90, nacieron en los 90 ellos y los pueden escuchar los viernes. 2 horas tienen ahí, más que nosotros. Y eso va también por Radio Millennium, la 106.7. Todos los comentarios de acá y casi todos nuestros invitados nos escriben y dejan sus reflexiones en donde, en nuestro newsletter, elpuntodeequilibrio.com. Ahí va a poder leer, en este caso, las reflexiones de los principales invitados que pasan por este programa. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos reencontramos entonces el próximo sábado. Auspició este programa Banco Provincia.